Muy bien. Queridos alumnos, queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a este día de estudio. Un shalom infinito para todos. Shalom. Shalom. Qué alegría que estemos aquí para poder estudiar los secretos de la Torah. También a todos aquellos que se conectan con nosotros a través de los diferentes medios por donde compartimos las enseñanzas desde el contexto y trasfondo hebreo de las Sagradas Escrituras, de la Torá, de la Biblia. Pues bienvenidos, que aprovechemos este tiempo que vamos a tener para poder alimentarnos con el pan imperecedero. ¿Sí? Bueno, antes de iniciar con el estudio de esta oportunidad, vamos a recordar el mandamiento supremo que el Eterno instituyó en su bendita Torah. Y es el que dice: escucha Israel, Yud Hei Bau Hei. Tu creador, Yud Hei Bau Hei, es unicidad. Y amarás a Yud Hei Bau Hei, tu creador, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu vida y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento hay: amar al creador y al prójimo. Eso es supremamente importante. Amén. Entonces, cuando nosotros pronunciamos esas palabras que el Eterno instituyó en su instrucción, nosotros rápidamente activamos la energía más poderosa que puede iluminar este mundo, que es el amor, que es la humildad. Esto nos hace vivir en unidad y en armonía con nuestro prójimo y nuestro Creador. Muy bien, que esta enseñanza sea para el bien de cada uno de nosotros y el bien de todos aquellos que se unen para estudiar las parashot semanales con nosotros, y también para todo el mundo, porque al final, si el mundo mejora, mejoramos todos y mejora nuestra vida y nuestro entorno. Talmidim, vamos a estudiar la segunda porción del libro de Levíticos. ¿Se recuerdan? La semana pasada iniciamos el libro de Vaikra, que se conoce como Levíticos, y pues este es un libro poderoso, debido a que enseñan nuestros sabios en el pensamiento hebreo que es el libro que nosotros debemos de estudiar a manera de poder refinar nuestras intenciones, de poder limpiar nuestro corazón y poder purificar nuestras acciones. Entonces tenemos el libro de Vaikra, como lo platicamos en nuestra comunidad y en nuestro día de estudio ya en el lugar de reunión. Vaikra está conectado con nuestra alma y está conectado con nuestro corazón. Por eso es importante. En esta oportunidad vamos a estudiar la segunda porción del libro de Levíticos o Vaikra, que en el orden de parashot de la semana corresponde a la parashat número 25. Entonces, la parashat número 25 también nos conecta al número 7, porque el 25, si sumamos 2 más 5, nos da 7. Y todos sabemos que el número 7 nos conecta a un mandamiento fundamental para el ser humano, que es el Shabbat, el séptimo día, el día de reposo. Y entonces, con esto nosotros debemos de comprender que el número 7, el mandamiento del Shabbat, es ese mandamiento que a nosotros nos indica el final de lo material y el principio de lo celestial. El final del universo físico y el principio del universo espiritual. Entonces el Shabbat es un mandamiento poderoso, un mandamiento central, tanto así que los profetas dicen que el Shabbat es una señal entre el Creador y su pueblo. La Torah misma lo dice. El Shabbat es una señal entre el Creador y su pueblo. Yo, Yud Hei Bau Hei, dice la Torah.
Bueno, entonces, el número 7, recuerden ustedes, tiene que ver también con aquellas 7 vueltas que dio el pueblo de Israel a la muralla de Jericó, ¿verdad? Y sabemos muy bien que en la última vuelta, o sea, en la 7ª, dice que todos gritaron a una voz, por un lado, y por otro lado sonaron el shofar. Entonces, ese sonido del shofar está vinculado paralelamente a un grito unánime que hizo el pueblo. Y este grito es que pronunciaron con tal fuerza, con tal devoción, el nombre de nuestro Abba Kadosh. Yud, Hei, Bab, Hei. Y entonces, las murallas de Jericó cayeron. Y desde ese momento el pueblo inició la lucha para conquistar Jericó. Y así fue como tomaron posesión de Jericó. Es el número 7. Ahí estamos viendo en cierta manera la fuerza espiritual o la energía del Shabbat. Es el número 7 también, que es precisamente el número de esta parashat en lo profundo, tiene que ver con los 7 orificios de nuestro rostro. Todos sabemos que tenemos 2 ojos, 2 fosas nasales, 4, 2 oídos, 6 y una boca, 7. Entonces está conectado a nuestro rostro, a nuestra cara, ¿sí? Y ahí tenemos algo poderoso. Nuestro rostro, ¿sí? Es ese punto también que nos indica el final del cuerpo, ¿verdad? Que es lo inferior, y el principio de lo superior, porque la cabeza está en la parte superior del cuerpo humano. Entonces, en nuestra cabeza nosotros tenemos nuestra conexión hacia los mundos superiores y también de allí hacia abajo la conexión a los mundos inferiores. Entonces, la cabeza es clave. Y hemos aprendido en nuestra comunidad y en nuestros centros de estudios que la cabeza de la creación es nuestro Abba Kadosh, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Padre de Padres, nuestro Abba Kadosh. Y entonces, qué importante. Ahora, ¿por qué estoy haciendo estos puntos para entrar a la parashá? Porque es importante que sepamos esto. Bueno, entonces tenemos la parashat número 25. La parashat se llama Tzav. Tomen nota, Tzav. Está compuesto de una letra Tzadi y una letra Bav. ¿Listos pues? Tzadi y Bav. La letra Tzadi es la inicial de la palabra Tzadik. De hecho, el nombre Tzadik de la letra hebrea con el nombre Tzadik, que Tzadik significa justo, contienen las mismas letras. Lo único que hace la diferencia es la letra final de Tzadik, ¿verdad? Esa letra entonces hace la diferencia. Al final, entonces Tzadik y Tzadik están vinculadas. ¿A qué vamos con esto? Entonces tenemos la Tzadi, ¿verdad? Que representa a un Tzadik, que es un hombre justo. Y a la par tenemos la letra Bav, de Tzav. Y la letra Bav, que representa el número 6, también representa al hombre. ¿Sí? Entonces, el hombre, el ser humano, fue creado con 2 ingredientes principales. Fue creado de materia y fue creado de luz, o sea, de espíritu. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos que el ser humano tiene un aspecto físico y tiene un aspecto espiritual. El aspecto espiritual del ser humano es su identidad primordial. Amén. Es quien es. El ser humano es luz. El ser humano es alma. ¿Sí? Y su aspecto físico
es el vehículo que el Creador le dio al ser humano para poder operar en este mundo físico. Con esto hemos aprendido que nosotros somos almas vivientes, que se nos entregó un cuerpo para poder hacer nuestras correcciones, tanto personales como colectivas, en esta vida. Y de esta manera entonces cumplir con nuestra misión y hallarle sentido a nuestro día a día. Muy bien. Entonces, es interesante entonces la letra Tzadi y la letra Bab. Ahora bien, el verdadero sentido de la vida del ser humano consiste en ser un tzadik. Eso es lo que nos está transmitiendo la Parashat número 25, que es Tzav. ¿Sí? Tzav, que es la Tzadi de tzadik, y la Bab de hombre. Entonces, ¿qué tiene que ser el hombre? Un tzadik. ¿Y quién es un tzadik? En el pensamiento hebreo, un tzadik, en su sentido literal, es aquel que se esfuerza por cumplir con los mandamientos o las instrucciones del Creador. ¿Sí? En un contexto más profundo, el tzadik es una persona madura, no una persona perfecta, sino una persona madura, una persona responsable, una persona constante, una persona que procura el equilibrio, una persona que procura la honestidad, una persona que procura cultivar todas las virtudes celestiales, las virtudes divinas, que procura cultivar todas esas cualidades divinas. Ese es un tzadik. Y entonces, nosotros día a día debemos de obrar, debemos de trabajar para seguir mejorando, seguir madurando, seguir alcanzando niveles superiores de tzadik. Amén. Es algo impresionante, pero en el pensamiento hebreo nosotros conocemos que quien sostiene a la humanidad y al mundo son los tzadikim. Por eso encontramos en la Biblia varios casos donde Abraham intercede por cierto pueblo, Moshe intercede por el pueblo de Israel, y así. ¿Quiénes son esos hombres? Son tzadikim. Y entonces, entre más tzadikim hay, más luz hay en el mundo, más paz, más armonía, más plenitud, más llenura y más satisfacción va a haber en el mundo. Por eso es importante esta parashat. Y por eso es que en la parashat anterior, que fue de Vaikra, nosotros comprendimos que este libro en realidad nos va a instruir para que nosotros evitemos contaminarnos con la energía del Satán, con la energía de la serpiente, que es una energía de frialdad. Un tzadik no es una persona fría. Un tzadik es una persona que ama, que valora, una persona que actúa con dignidad ante los demás, una persona altruista, una persona hospitalaria, una persona compasiva, bondadosa, misericordiosa. Eso es lo que codifica el término tzadik. Impresionante, ¿verdad? Amén. Amén. Y entonces, cuando nosotros nos esforzamos por ser tzadikim, nosotros nos hacemos inmunes del veneno de la serpiente, que es frío, kar, como aprendimos en la parashat anterior.
Ahora, ¿cómo vamos nosotros a alcanzar niveles superiores de tzadikim? Cuando hablo superiores, no estoy diciendo que creerse uno superior a los demás, tener un concepto superior frente a los demás, no, me refiero a alcanzar más madurez para poder ser instrumentos para el Creador y para poder compartir luz y reflejar la luz de Él. Y entonces tenemos la Parashat Tzav. Ahora sí, vamos a ir a la lectura de esta Parashat y vamos a leer en el capítulo 6 y verso 8 de Levítico. Al final de la enseñanza voy a compartir los datos de la Parashat y también van a aparecer acá en la descripción del video o de la transmisión de nuestra Parashat. Bueno, capítulo 6 y verso 8 dice lo siguiente: habló aún Yud-Hei Vav-Hei a Moshe diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la instrucción del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Verso 10. Y el sacerdote o Cohen se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el Cohen pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de Shalom. Verso 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Muy bien. Aquí tenemos una porción que nos está introduciendo a la sección de estudio de esta semana. Estamos empapándonos, estamos permeando la energía de Tzav. ¿Y cuál es la energía de Tzav? Tzadi y Bab, que debemos de ser hombres justos. Cuando hablamos de hombre, englobamos a la mujer, ¿sí? Cuando la Torah habla Adam u hombre, está englobando a ambos géneros, femenino y masculino, hombre y mujer. Entonces, ambos deben de procurar ser justos. El hombre tzadik y la mujer tzadeket, mujer justa. ¿Qué significa esto? Debemos de ser maduros. Bueno, en esta parashá nosotros encontramos enseñanzas impresionantes, que son las lecciones que nos ayudan a aprovechar la energía o la fuerza espiritual que está fluyendo desde los mundos superiores, desde los mundos celestiales hacia este mundo físico en que nosotros habitamos, ¿sí? Y para que esa energía espiritual de la semana sea aprovechada por el mundo para bien, debemos de hacer una labor diligente. Y quien hace la labor diligente siempre va a ser el tzadik. Entonces, el tzadik, vean, por eso es que tzav es una tzadi y una bab. La tzadi vale 90 y la bab 6, que es 96.
Entonces, aquí hay algo maravilloso. La letra Vav significa conexión. ¿Sí? Conexión. La letra Vav en la escritura hebrea es un conectivo. Es una conjunción. Y entonces el tzadik es una conexión más pura de la luz con este mundo físico. Es ahí la importancia de ser tzadikim. Porque el tzadik es una conexión pura. El ser humano es una conexión. El ser humano conecta, concatena el universo espiritual y el universo físico. ¿Sí? Sin embargo, el ser humano es un canal que va a transmitir o que va a canalizar una energía. Cuando el ser humano es inmaduro, cuando el ser humano es irresponsable, negligente, cuando el ser humano carece de conocimiento, el ser humano canaliza energía de oscuridad, canaliza negatividad a este mundo. Y entonces esa persona es negativa. Y es lo que se conoce en hebreo como un rasha, un malvado. Porque esa persona está al servicio de la serpiente. ¿Y qué hace como servidor de la serpiente? Hacer actos egoístas, actos malvados que activan energías negativas, energías de oscuridad. ¿Y cuáles son estas energías de oscuridad? Activan odio, rencor, avaricia, codicia, activan frialdad. Por eso hay un dicho que dice, cuando alguien hace un acto de veras cruel, entonces se dice que esa persona es desalmada. Y una persona desalmada es una persona fría, que no tiene compasión, que no tiene amor, que no tiene misericordia, que no practica la bondad. ¿Sí? Entonces, ¿qué trae para este mundo esa persona? Trae negatividad, trae caos, trae sufrimiento, trae muerte. Queridos amigos, queridos alumnos, queridos hermanos, nosotros no fuimos puestos acá para traer muerte. Fuimos puestos para traer luz, para traer vida. El hombre es lo que le da vida a este mundo. ¿Cómo así? Ustedes pueden comprobarlo. Si se construye una casa y se habita por el ser humano, esa casa ¿cómo va a estar? Va a estar con vida. ¿Sí? Va a estar limpia, bien arreglada, va a tener vida. Pero una vez se deja de habitar un inmueble, una casa, un edificio, por varios años, a ver cómo se va a poner ese edificio. Se va a deteriorar. Se va a deteriorar. Los materiales con que fue creado pierden energía, porque lo que le da vida a esa construcción es el hombre que lo habita, que hace uso de ella. Y entonces el hombre fue puesto para traer vida a este mundo. Por su ignorancia, por su transgresión, ha estado trayendo muerte. He ahí la importancia que nosotros seamos tzadikim. Por eso es que la parashat se introduce diciendo, y habló a un Yud-Hei Bau-Hei a Moshe, le habló a Moshe, diciendo, manda a Aarón y a sus hijos. La palabra tzav significa mandato u ordenanza. ¿Para quién era el mandato y la ordenanza? Para Aarón y sus hijos. ¿Quién es Aarón? Aarón es el Cohen. Amados
Talmidim. Aarón representa la tribu sacerdotal, la tribu de Coanim, la línea de Coanim. Aarón es Cohen. Y Cohen, como es bien sabido, es la conciencia más elevada del ser humano. ¿Sí? La energía más pura en nosotros es de Cohen. He ahí la importancia de Aarón y sus hijos. ¿Qué hacía Aarón? Aarón y Moshe conectaban la luz del Creador con el pueblo, con este mundo. Por eso es que siempre les digo, nosotros cuando nos reunimos para observar santas convocaciones y para observar mandamientos del Creador, no lo hacemos en un contexto religioso y dogmático, más bien lo hacemos para aumentar nuestro nivel de conciencia. Amén. Para alcanzar un mejor nivel de madurez y para entender quiénes somos en verdad. ¿Sí? Para que nosotros en verdad seamos esa conexión de la luz con este mundo físico y las dimensiones paralelas. Por eso es que nuestro Santo Maestro dice: no se enciende una luz y se oculta debajo del almud. Si se enciende la luz, ¿es para qué? Para que ilumine el mundo. Entonces, el Tzadik es luz en este mundo y no puede estar oculto. Debe de darse a conocer para iluminar su ciudad, su nación, iluminar a la sociedad. He ahí la importancia del Tzad, del Cohen. ¿Qué es lo que hace el Cohen? Enciende fuego para los sacrificios y los holocaustos. Ahora bien, el fuego, ¿sí? Pues nosotros sabemos que el fuego simbólicamente representa dos rasgos. Tiene un rasgo negativo y un rasgo positivo. El fuego, por un lado, representa la intuición. Y la intuición, amados discípulos, talmidim, amigos, hermanos, es la mente divina a donde el ser humano debe de elevarse. La intuición va más allá de la lógica humana y la racionalidad del ser humano. ¿Eso qué significa? Con la intuición nosotros vamos a traer a este mundo luz, vamos a traer unidad y armonía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillo, estudiando los secretos de la Torah, haciendo las instrucciones del Creador. Por eso es que esta parashat se llama Tzav, que quiere decir ordena, manda a Aarón y a sus hijos. ¿Por qué a Aarón y a sus hijos? Porque Aarón jugaba un papel importante dentro del plan del Creador, dentro del proceso de redención. Aarón, como Moshe, representan al Tzadik, representan al ser humano en niveles de madurez superiores. Amén. ¿Sí? Amén. Madurez capaz de poder transmitir bondad, misericordia, compasión, altruismo, que es lo que necesita el mundo para ser transformado. Y entonces, en esta parashat nosotros notamos algo impresionante y vemos la instrucción que el Eterno le da a Aarón y a sus hijos. Y también encontramos cómo es que Moshe y los ancianos consagran a Aarón y a sus hijos para el servicio en el Mishkan,
para que sean el Cohen, y de su descendencia vengan todos los Coanim. También, entonces, notamos este punto, así de sencillo. En Tzav tenemos la importancia del Cohen, la consagración del Cohen. Ahora bien, aquí hay algo impresionante. Vean esta parte, para que podamos aprovechar en sí esta enseñanza. La palabra Tzav significa ordenanza, significa mandato, ¿sí? Sin embargo, en el pensamiento hebreo, nosotros sabemos que cuando se habla de mandamiento, ¿sí?, entiéndase, mishpat o tzav, que es una ordenanza, en realidad se está hablando de un concepto que, si solo se aborda en su contexto literal y en su contexto físico puramente, puede llevar a la idolatría. ¿Sí? Porque la palabra mandamiento está muy lejos de conectarnos con la palabra mishpat, con la palabra tzav, que es mandato u ordenanza. En realidad, cuando nosotros encontramos la palabra, o también la palabra mitzvah o mitzvot, la palabra mitzvah, que se traduce normalmente como mandamiento, o mitzvot como mandamientos, mishpat como juicios, preceptos, estatutos, tzav como ordenanza o mandato, ¿sí? En realidad es una traducción o un significado en español muy lejos del significado real de la palabra mitzvah y tzav. La palabra mitzvah en hebreo significa llamar. La palabra tzav quiere decir llamado. ¿Qué está diciendo nuestro Abba Kadosh a Moshe? Por favor, hazle un llamado a Aarón y a sus hijos. Y ustedes saben que un llamado en el pensamiento hebreo es convocarlo para ofrecerle algo. En este caso, el Eterno llamó a Aarón y a sus hijos para que fuesen los Coanim del pueblo. O sea, quienes oficiaran el servicio en el pueblo, en el lugar de reunión y en el Mishkan del Eterno. Entonces hizo un llamado, le propuso a Aarón, ¿sí? ¿Y qué hizo Aarón y su descendencia? Aceptaron el llamado para ser Coanim, para oficiar en un nivel de espiritualidad pura el servicio del pueblo hacia el Creador y del Creador hacia el pueblo. Entonces, en el pensamiento hebreo se dice que cuando uno ve las cosas como mandamiento, como leyes, como decretos, uno corre el peligro de caer en idolatría. ¿Sí? Porque esa perspectiva lo ayuda a uno a activar en la vida de uno,
la energía del juicio. ¿Y qué es lo que qué trae el juicio consigo? Trae muerte, trae destrucción. El juicio es rigurosidad. La paga del pecado es muerte. Y entonces, conectarse uno al Creador en este contexto de mandato, de ley y de mandamiento, en verdad lo llevan a uno a practicar la idolatría. Debemos de entender que nosotros nos conectamos con el Creador a través de un llamado. Es como cuando nosotros le propusimos matrimonio a nuestro cónyuge. En este caso, cuando yo le propuse matrimonio a mi esposa, no la obligué, ¿verdad? ¿Qué hice? Le extendí una invitación sincera para que ella fuese mi esposa. Le hice un llamado. ¿Aceptás ser mi esposa? ¿Aceptás casarte conmigo? ¿Sí? No fue una imposición, ni era obligatorio que mi esposa se uniera a mí en santo matrimonio, sino que era una decisión de ella. Y entonces, en ese contexto y en esa perspectiva está la instrucción del Eterno. Amén. Todas las instrucciones, cada vez que en nuestra Torá aparece y el Eterno mandó, ¿sí? Y el Eterno dio este mandamiento, en realidad es un llamado, una invitación, una propuesta al pueblo para que se una a Él, para que se unifique con Él. Y entonces, ¿qué dijo mi esposa o la esposa de ustedes? Aceptó. Voluntariamente se casó y con eso posteriormente vinieron los hijos. El hogar se empezó a formar con hijos. Y estamos en la etapa en que estamos en nuestro matrimonio porque todo empezó con un llamado que el hombre le hizo a la mujer. Y entonces el Creador hace un llamado. El Creador le dijo a Moshe: por favor, dile a Aarón lo siguiente. Dile que él ha sido elegido para ser quien oficie el servicio en el templo. Y si él acepta, tendrá mi bendición, tendrá tu bendición, le dijo a Moshe, y la bendición de los ancianos y la bendición del pueblo. No era obligatorio, era un llamado. Por eso es que tenemos que entender esa parte. Cuando nosotros vemos la instrucción del Eterno como un llamado del Creador, entonces nos conectamos con la energía de los consejos. Por eso dice Isaías, capítulo 11, si no estoy mal, habla de que el Ruach de Yud-Hei Bau-Hei, el Espíritu de Yahweh, es sabiduría, entendimiento, conocimiento, poder, autoridad y consejería, consejo. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel de conexión, nos damos cuenta que la instrucción del Eterno es un consejo para que nosotros caminemos por el sendero de la luz. Entonces el Eterno le hizo un llamado a Aarón y le hizo un consejo. Moshe le dijo: no hay mejor decisión que seas un instrumento en las manos del Creador. Y entonces, cuando uno se conecta con la Torá, con la instrucción, a través de esa perspectiva, nosotros trascendemos la energía de la idolatría. Porque si lo vemos como un mandamiento, luego se siente que es una energía de imposición, ¿verdad? Una energía de que es algo impuesto. Y entonces con eso, entonces no hay libre albedrío.
Por eso es que la Biblia dice, Moshe dijo, delante de ti está la bendición y la maldición. Elige. Si tú eliges la bendición, tendrás larga vida. Si eliges la maldición, pues te vendrá muerte. Y entonces, esto es lo que encontramos en la Parashat de Tzav. Hay que entender que el Creador nos hace un llamado a que seamos tzadikim. ¿Y por qué debemos de ser tzadikim? Porque entre más maduro sea nuestro nivel de conciencia, o entre más madurez haya en nosotros, más luz se va a canalizar a este mundo. Más paz, más armonía, más plenitud, más llenura, más satisfacción va a haber, no solo en el mundo, sino va a haber en nosotros, en nuestro interior. Talmidim. Entonces, la Parashat de Tzav, que está compuesta por Tzav, por una Tzadi y una Bab, Tzadi vale 90 y la Bab vale 6, que son 96. En el pensamiento hebreo se ha estipulado que la Parashat de Tzav, en su rango de estudio en la Torá, también está compuesto por 96 versículos. Entonces, dentro de las Parashat de estudio que tenemos, esta Parashat, ¿sí?, está vinculada a su valor numérico en su nombre, en gematría hebrea, y a la cantidad de versículos que se leen en la Torá correspondiente a esta Parashat. Queridos talmidim, queridos alumnos, queridos amigos, es importante que nosotros cultivemos la espiritualidad. Y la espiritualidad solo la vamos a cultivar estudiando los secretos de la Torá. Amén. Y para estudiar los secretos de la Torá tenemos que traspasar esa idea que nos metieron, ¿sí?, en las etapas de nuestra vida, que todo es en base a creencias, a dogmas, ¿sí?, a culturas de este mundo. Debemos de trascender esto. De hecho, el aspecto literal en las traducciones bíblicas que tenemos están enmarcadas en el contexto religioso, político, dogmático y cultural del país donde nos desarrollamos y el continente donde estamos. La Torá tiene un espíritu oriental, tiene un espíritu hebreo, una mentalidad muy profunda, tiene un aspecto divino. Y entonces debemos de trascender esas ideas dogmáticas, religiosas, esas creencias que están basados en la política y en la religión, para conectar con la esencia de la Torá. Así nosotros vamos a trabajar en nuestra madurez y se van a dar cuenta. Vean pues, si nosotros cambiamos nuestro presente, vamos a cambiar nuestro pasado y vamos a construir un futuro feliz. Amén. Porque dicen los sabios de nuestro pueblo que nuestros pensamientos se convierten en palabras, nuestras palabras en acciones, nuestras acciones en hábitos y nuestros hábitos en nuestro destino. Entonces lo que yo haga en este momento, en cada momento de mi vida, va a marcar mi vida. ¿Por qué? Porque va a transformar mi pasado y va a construir mi futuro. Por eso es importante el presente para nosotros los hebreos. Y en el presente debemos de procurar ser justos, tzadikim. ¿Y qué significa esto? Ser maduros. Aarón Jacoen aprovechó su llamado. El Eterno lo llamó. El Eterno eligió a Moshe primero. Y Moshe aceptó el llamado. Le costó, porque lo llevaron por el desierto y todo el proceso que ya conocemos. Pero al final entendió y comprendió. De tanto ir y venir y de las experiencias que iba teniendo, entendió, ¿sí?, que no hay mejor cosa
que atender el llamado del Creador. Que no hay mejor cosa que ser siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay mejor cosa que tener al patrón de patrones. No hay nada mejor. Ahora llegó el turno de Aarón y le dijo: tú y tus hijos serán los Coanim del pueblo. ¿Aceptas el llamado? Sí, dijo Aarón. Y entonces Aarón desde entonces ofició. Y Aarón era capaz de dar su vida por el pueblo mismo. Entraban al Mishkan, al lugar santísimo, sabiendo que podía morir ahí adentro, por la gravedad del pecado del pueblo y de él mismo. Y en realidad él se purificaba y se presentaba con todo y el pecado del pueblo. Eso es amor. Por eso es importante conectarnos al Creador, no a través de un mandato o una orden o una ley en ese espíritu, sino a través de un llamado, de que Él está proponiendo a uno hacerse uno con Él. Amén. ¿Sí? Y no hay nada mejor que ser uno con Él. Por eso dice: Shema Israel, Yud Hei Vav Hei Eloheinu, Yud Hei Vav Hei Echad. Él es uno, único, la unidad suprema, y hacerse uno con Él en el nivel en que nos encontremos es lo más hermoso que puede haber. Y el secreto está en Tzav, comprender que debemos de traspasar ese contexto literal y conectar en la esencia de la Torah, y para ello son los secretos de la Torah. Bueno, la Parashat Tzav de esta semana va de Levíticos capítulo 6, verso 8, a Levítico capítulo 8, verso 36. Ese es el rango de la Parashat de Tzav. La Haftará está en el profeta Yirmiyahu, que es Jeremías, capítulo 7, verso 21, al capítulo 8, verso 3. En el Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, está en el libro de Matitiyahu, que es Mateo, capítulo 4, verso 1, al capítulo 6, verso 34. Talmidim. Y algunas lecturas sugeridas del Zohar, el libro del Esplendor, un comentario muy profundo de la Torá, un comentario hebreo. Encontramos, por ejemplo, Zohar Vayikra 61, 405. También Zohar Kedoshim 3, 10. Y ahí tenemos algunas lecturas sugeridas de esta parasha. Amados discípulos, entonces, qué importante es que nosotros atendamos el llamado del Creador, que seamos sadikim, porque somos importantes en la creación. Tanto así que el salmista dice que somos como la niña de sus ojos. Muy bien, con esto llegamos al final de este estudio. Gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima semana. Nos conectamos para todos los que están allí de forma virtual, a todos los hermanos, amigos y alumnos internautas, para continuar estudiando los secretos de la Torá y así procurar seguir mejorando, transformando nuestra vida. Así es que la paz de nuestro Creador quede con cada uno de nosotros y que siempre, siempre actuemos con altruismo. Shalom, Shalom a todos. Shalom. Shalom.